vamos al otro concepto del programa, o también pueden seguir del preguntero. A ver, ¿dónde está el preguntero? Bueno, a ver, la pregunta uno tendría que ser la 2 y la 2 la uno con respecto a la definición del derecho internacional público. Luego viene derecho internacional privado. ¿Alguien tiene Podestá Costa ahí a mano para poder leer? En el libro de Podestá Costa, creo que es la página 4 o 5, está el concepto de derecho internacional privado. ¿Lo tienen ahí a mano? ¿Mm? Sí, profe, creo que estoy. ¿Puedes leer, Fabián? Por favor. El derecho internacional público, el derecho internacional privado, el derecho penal Penal internacional y el internacional. derecho internacional. Dice en el primer tercio, lo puede ser. Sí, pero el concepto en sí está medio casi abajo de esa página. Bueno, usted me corrige, dice, debemos advertir que tanto el derecho internacional privado como el derecho penal internacional o el derecho mercantil internacional no constituyen propiamente un derecho internacional porque sus reglas emanan del derecho interno o de estipulaciones consignadas en tratados y en este último caso provienen del derecho internacional público. No obstante, cada uno de esos derechos desempeña función específica, pero esas funciones tienen puntos de contacto y por lo tanto aquellos no pueden No, considerarse ajenos. el concepto de Profe, derecho internacional ¿puede privado. ser este A ver, el nombre de derecho internacional público a las normas que tienen por objeto determinar en las relaciones de derechos privados cuáles son la muy bien. A ver, jurisdicción? perdón, Rocío. Ese es el concepto de derecho internacional privado, ¿eh? Perdón. Sí, ese quiero. Ah, ok. Le dé vuelta, por favor. Bueno, derecho internacional privado. A las normas que tienen por objeto determinar en las relaciones de derecho privado cuáles son la jurisdicción competente y la aplicación cuando estas relaciones No, espera. ¿Cuál es la jurisdicción competente y la ley aplicable? y la sí, cuáles son la jurisdicción competente y la ley aplicable cuando esas relaciones. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Fíjense que ya hay una gran diferencia entre el internacional público. El internacional público estamos hablando de relación entre Estado y organismos internacionales. Acá estamos hablando de el derecho privado. Y lo que busca o va a buscar este concepto, este derecho, perdón, es determinar qué legislación aplicar y qué juez será el que va a aplicar esa norma. Fíjense lo que le estoy diciendo. Pues todos sabemos que cuando sucede un hecho, sabemos qué norma se va a aplicar y quién es el juez que va a tratar el caso. ¿Es así o no? Entonces, pero acá, el planteo que yo les hago es, no se sabe qué legislación ni el juez que va a aplicar o dar solución al caso. Seguí, Rocío. Bueno, cuando esas relaciones jurídicas no se presentan sometidas a un solo Estado, sino vinculadas con dos o más, a causa de que las personas, las cosas o los derechos en cuestión tienen nacionalidad, domicilio o sede que dependen de más de un Estado. ¿Sigo? Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir, leer de vuelta todo eso, Rocío? ¿Cuándo? Bueno, desde el comienzo, profe. Sí. Derecho internacional privado. A las normas que tienen el nombre de derecho internacional, que tienen por objeto determinar en las relaciones de derecho privado cuáles son la jurisdicción competente y la ley aplicable cuando esas relaciones jurídicas no se presentan sometidas a un solo Estado, Hasta ahí. sino Entonces, acá ya se le está aclarando algo. a Estas otro. relaciones de derecho privado
no están sometidas a un solo Estado, sino a dos o más Estados. Sí. Seguí. Sino vinculadas a dos o más estados, a causa de que las personas, las cosas o los derechos Hasta ahí. A causa de que las personas, las cosas o los derechos, seguí, en cuestión tienen nacionalidad, domicilio o sede que dependen de más de un estado. muy bien, o sea que las personas, las cosas, los derechos tienen nacionalidad, domicilio o sede en más de un Estado. Esto es derecho internacional privado. Porque regula, obviamente, relaciones de derecho privado, no de derecho público, pero el problema es quién va a dar solución al caso y, o sea, quién va a aplicar, qué juez y qué legislación se va a aplicar. ¿Por qué? Porque dos o más estados quieren aplicar su norma. Y tenemos una cantidad de ejemplos, pero un sinnúmero de ejemplos. A ver, ¿se acuerdan hace... Esto es también una cuestión de derecho internacional privado. Vamos a hacer de cuenta que un alemán muere en Argentina con último domicilio en Argentina. ¿Dónde se debe abrir el sucesorio, según la legislación argentina? A ver, ¿quién se anima a responder? Aún no hicimos sucesorio, pero Pero no, por lógica, por lógica es el sucesorio donde está Donde falleció la persona. ¿dónde falleció la persona? O sea que viene un chino a las cataratas del Iguazú, muere en la garganta del diablo, lado argentino, y se debe abrir el sucesorio del chino en Iguazú. No, porque no tiene domicilio acá. Ah, Claro, depende del domicilio que tenga la ah, persona. entonces sería, según la legislación argentina, último domicilio del causante. Sí. Ah, ahí sí. Bueno, pero el tema es que eso dice Argentina, pero ¿y si Alemania, la legislación de Alemania dice que si una persona, un alemán, un nacional, tiene bienes en Alemania, por más que haya constituido domicilio en otro país, debe abrirse el sucesorio de los bienes de Alemania en Alemania? ¿Qué hacemos ahí? Hay dos legislaciones que quieren aplicar sobre un mismo caso. Y van a haber dos jueces que van a querer resolver el caso. El de Argentina, el último domicilio, y del domicilio de los bienes que tenía el alemán en Alemania. Esa es una cuestión de derecho internacional privado. Después, esto lo van a ver puntualmente en lo que es internacional privado. Hay otro ejemplo claro que pasó acá en Argentina, que es la exteriorización de las normas o de la aplicación de las normas fuera del lugar de jurisdicción. Ejemplo, Francia. Hace unos años, en Salta estaban de turista dos francesas y uno o dos salteños abusan de las chicas y la matan. ¿Qué hizo el gobierno francés? Solicitó al gobierno argentino que lo detengan. Obviamente que ya estaban detenidos, lo encontraron. Pero lo especial de eso es que le pidió al gobierno argentino que lo extraditen, que se lo dé al gobierno francés a estos dos salteños que cometieron el delito en Argentina para ser juzgados en Francia. ¿Por qué? ¿De onda pidió Francia eso? Pues se le Porque cantó. debe haber un tratado, profe, No, puede ser. no. Para que haya extradición sí tiene que haber un tratado, Fabián. Pero, ¿por qué Francia automáticamente pidió, che, dámelo que yo lo juzgo? Por la nacionalidad de las víctimas.
por la nacionalidad de la víctima y aparte porque la norma francesa, el derecho francés penal permite que juzgar a toda persona que haya cometido un delito, de determinados delitos, contra franceses fuera del Estado francés. Pero, obviamente que no hubo ningún tipo de conflicto, porque ¿qué hizo la Argentina? ¿Entregó o no entregó? ¿Mm? Desconozco. Yo desconozco. Yo desconozco, pero supongo que no habrá entregado. ¿Qué? Supongo que no habrá entregado. No. ¿Por qué? Porque Argentina y todos los países del mundo, salvo estos tratados de extradición, van a juzgar los delitos que se cometan en su jurisdicción. Argentina no le cedió a estas personas que cometieron un delito en su país. La Argentina lo juzgó. Imagínense que la Argentina entregue a dos argentinos a Francia para que Francia juzgue un delito cometido en la Argentina. Es reconocer soberanía penal a Francia dentro de la Argentina. ¿Me entienden o no? Hay una diferencia importante si, por ejemplo, no sé, unos franceses cometieron un delito en Francia y escaparon a la Argentina. Francia se entera de que están en Argentina y si hay tratado de extradición entre Argentina y Francia, Francia, ¿qué va a hacer? Le va a decir, che, Argentina, escuchá, detenelos a fulanito y fulanita y mandámelo porque estos cometieron un delito en Francia. Ahí sí la Argentina no va a tener problema y lo va a extraditar. ¿Se entiende? Pero si estamos hablando de un delito cometido en jurisdicción de la República Argentina, la Argentina no le va a ver, si es cometido por nacionales, por argentinos, contra, puede ser franceses como pueden ser de otras nacionalidades y que su derecho interno de ese Estado diga otra cosa, que diga que lo van a juzgar a esas personas en su territorio, la Argentina va a aplicar su principio de territorialidad. ¿Entienden? Entonces, es más o menos para que se entienda, no sé si entienden, esta cuestión de conflictos normativos y conflictos de aplicabilidad de la norma por parte de jueces. Es decir, tiene que haber un elemento extranjero relevante para que se discuta esta cuestión del derecho internacional privado, de la existencia de dos normas con dos o más normas que dos o más jueces quieran aplicar su legislación interna a un caso. O en caso de los delitos a distancia, también puede ser. ¿Cómo? También. Mm, Otra cosa, a ver, si hablamos de matrimonio, la validez del matrimonio en el extranjero, y si es válido acá en Argentina, una pareja que venga y se casa en Argentina, o perdón, se casa en el extranjero y viene a la Argentina y quiere divorciarse. ¿Qué legislación va a aplicar el juez argentino si la pareja constituyó domicilio acá? ¿La norma extranjera o la norma argentina? La norma argentina, pues. Y la norma argentina, pero va a tener que analizar si el matrimonio fue celebrado en el extranjero de manera válida. Si cumplieron con todos los requisitos del derecho del país donde se celebró el matrimonio. Por eso siempre nosotros damos el ejemplo que yo di de las francesas.
¿Qué pasa si yo ahí en General Pinedo, eh, antes de llegar a las vías del tren, en la vereda están eh, una española y una paraguaya y una argentina? Y les mato a las tres. ¿Hay un elemento extranjero? Sí. La nacionalidad de la paraguaya y la española. Y la argentina no. La pregunta es, ¿y dónde se me va a juzgar? La respuesta lógica es en Argentina. Pero ¿qué va a pasar con la española? Y la española va a... España puede pedir, o Francia puede pedir, la extradición de la persona que cometió un delito contra la española para ser juzgado en España. ¿Se entiende? Pero ¿por qué? Por el derecho privado español que permite eso. Sí. Disculpe, a ver si voy entendiendo. O sea que nosotros podemos, la Argentina, decidir si extraditamos o no, depende si tenemos un tratado. A ver, si estamos hablando de delitos comunes, para que haya extradición, tiene que haber un tratado internacional de extradición. Es el principio general. Luego, se analiza quién y dónde se cometió el delito. Y vamos a un ejemplo, yo creo que esto van a entender. ¿Se acuerdan el caso Juan D'Artés? Sí, El del abuso de Jardín, creo. que Sí, no sí. pasó ni en Brasil ni en Argentina, sino en Nicaragua. En Fue un Nicaragua. tercer país. Muy bien. El hecho pasó en Nicaragua. Juan D'Artés vivía en Argentina. Cuando avanza la investigación en Nicaragua sobre el abuso, ¿qué iba a pasar? Nicaragua iba a pedir la detención de Juan D'Artés en Argentina para ser enviado a Nicaragua. La pregunta es, ¿existía tratado de extradición entre Nicaragua y Argentina? Sí, existe. ¿Qué hace el abogado de Juan D'Artés? Juan D'Artés había nacido en Brasil. Primera nacionalidad brasilero. Después creo que se hizo la ciudadanía argentina. ¿Qué le dijo el abogado? Andate a Brasil. Porque Brasil no tiene tratado de extradición con Nicaragua. A vos, Brasil no te está por echar. No te puedo echar porque si no hay tratado de extradición no da lugar a la extradición. Entonces se va a Brasil. Y Juan D'Artés quedó en Brasil. Y creo que ahora el fallo fue condenado, después absuelto, una cosa rara. Nicaragua no puede pedir la extradición de Juan D'Artés porque no hay tratado de extradición. Obviamente que hay que ver la situación legal de Juan D'Artés si puede salir o no de Brasil. Porque si sale de la jurisdicción brasilera y va a un país que tiene tratado de extradición con Nicaragua, lo van a detener y lo envían. Por eso, lo que es el derecho internacional privado, esta cuestión de quiénes aplican la norma, y esto puede ser también para los matrimonios, lo mismo. Todo depende del elemento extranjero relevante que nos dé lugar a la aplicación o no de una o más normas. ¿Se entiende? El fiel reflejo, el fiel ejemplo de Juan D'Artés es derecho internacional privado, ¿sí? Y también se habla de otro tema que es extradición. Y también hablamos de el concepto de derecho penal internacional con el ejemplo de Juan D'Artés. ¿Por qué? Si ustedes ven ahí en Podestá,
está el concepto de derecho penal internacional cuando dice son las normas de colaboración. ¿Tienen ahí a mano? ¿Quién puede leer? Concepto de derecho penal internacional. Leo, profe, Sí. que dice, el derecho penal internacional que tiene por objeto regular las condiciones de aplicación de las leyes penales de un Estado de delitos e infracciones cometidos fuera de su territorio y fijar las normas de colaboración eventual entre las autoridades de diversos estados a fin de que uno de ellos ejerza la represión penal. ¿Se entendió más o menos el concepto? ¿Podés leer de vuelta, Rocío? Sí, Leo. El derecho penal internacional que tiene por objeto regular las condiciones de aplicación de las leyes penales de un Estado a delitos e infracciones cometidos fuera de su territorio y Hasta fijar ahí. las normas de colaboración. Hasta ahí nomás. O sea, reglar las condiciones de aplicación de las normas penales a delitos cometidos fuera de su jurisdicción. ¿Qué significa eso? Que un Estado aplique su legislación penal, ejemplo, detención, luego juicio de extradición, o algunos que en vez de hacer juicio de extradición dice deportación, lo deporto. ¿A dónde? Puede ser que lo deporte a su país de origen, pero también generalmente cuando haya cometido un delito y que si yo lo deporto al país de origen de la persona, y esta persona no cometió en el país de origen, sino en otro país, sí tengo que hacer el juicio de extradición, y una vez iniciado el juicio de extradición y que el juez decida, si se lo envía al Estado que se destina a esa persona para ser enjuiciada por el delito cometido. ¿Está? ¿Seguí, Rocío? Bueno, sigo. Y fijar las normas de colaboración eventual entre las autoridades de diversos estados a fin de que uno de ellos ejerza la represión penal. Esto de fijar las normas de colaboración es establecer los tratados de extradición en donde en el tratado de extradición se va a estipular qué tipos de delitos van a dar lugar a la extradición. Generalmente se pone delito con un mínimo y máximo de pena, o con un mínimo de pena. Delito simple, de baja cantidad de pena, no. Pero a partir de mínima 2 años, o 3 años, 4 años de prisión, ahí a partir de ahí se da lugar a todos los delitos que son penados con una pena superior a esa cantidad de años, sí da lugar a la extradición. Lo que sí, esto ya me estoy adelantando a uno de los puntos de la unidad 8, es, perdón, 7, es que la extradición o este derecho penal internacional da lugar a delitos comunes, como dije hoy. No da lugar a la extradición a delitos que su sanción tengan la pena de muerte. Y hay una excepción a esta figura de la extradición, es que muchas veces, o en la generalidad, cuando se solicita la extradición de una persona que nació y es de nacionalidad del Estado requerido para que dé lugar a la extradición, generalmente el Estado requerido no hace lugar a la extradición. Ejemplo, me voy a Brasil en el verano y cometo un delito. Me vengo a la Argentina. Soy argentino. Y Brasil le pide a la Argentina, che, extradítalo a Sebastián porque cometió un delito en Brasil. ¿Qué va a hacer la Argentina? Siempre en los tratados de extradición se aclara que en caso de la persona solicitada sea un nacional del Estado, se va a analizar la cuestión de fondo y la última palabra para dar lugar a la extradición
tendrá el poder ejecutivo. Puede que un juez diga sí, se lo extradita, pero el poder ejecutivo es el que puede decir, el presidente, puede decir no, que se lo juzgue acá en Argentina. ¿Se entiende? Entonces, esa es la figura del derecho penal internacional. Y después, como último concepto, viene el derecho internacional penal. El derecho internacional penal es el derecho que va a perseguir los delitos de lesa humanidad. Significa que va a perseguir delitos contra el género humano. Delitos contra que consiste en crímenes de genocidio, religioso, de raza, étnicos, que vayan contra el género humano. Esos son delitos perseguidos internacionalmente. Y si ustedes se ponen a investigar, hay la Corte Penal Internacional solicita la detención para ser juzgado Vladimir Putin, Netanyahu, por delitos de lesa humanidad. Obviamente que ahí volvemos a la pregunta que hizo hoy el compañero del por qué no hay una detención de Vladimir Putin, por qué no hay una detención de Netanyahu, por qué no hay una detención de otros personajes del mundo internacional que cometen delitos de lesa humanidad. Y podemos sintetizarlo en una sola palabra: poder e influencia. Poder de las potencias extranjeras, potencias mundiales, que ejercen su poder geopolíticamente hablando. Hasta me pueden hacer una pregunta: ¿y por qué la Argentina no recupera Malvinas? Creo que esta pregunta le hice la clase pasada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Las Malvinas son argentinas o son inglesas? Es una Argentina. Pero ¿Y por qué? ¿Por la plataforma? ¿O por qué? Y también de forma histórica. por la De forma manera histórica, histórica. claro, porque ¿Cómo? formaba parte del dominio de los españoles también, o sea, formaba Si parte. hablamos de la cuestión histórica, formaba parte del dominio español. Si hablamos de cuestión jurídica, también. ¿Pero qué? Ojo, hay muchas personas, muchos chicos que dicen que debe ser de Inglaterra, o es de Inglaterra. Profe, aunque esté nuestro, o sea, en el mapa mundial esté nuestro territorio, yo Mm, muchas veces era la que decía que, bueno, sí, Argentina, todo eso. Cuando me pongo a leer, la misma gente que vive en el territorio son casi todos ingleses. Entonces, si vos pones a voluntad de ellos votar si quieren ser argentinos o ingleses, los Kelper, el 99% te vota que quieren ser ingleses. ujú, Entonces, ya recuperar algo en contra de los que viven aquí mm, me parece cuestionable. O sea, yo sí digo que las Malvinas son argentinas, pero mm, lastimosamente ya la gente que vive ahí quedan muy pocos los que sostengan eso. mm. Te pregunto, Rocío, ¿vos vivís en una casa o en un departamento? Yo vivo en mi casa. En tu casa, ¿tiene patio? Sí, Muy bien. El profesor Sebastián Galucci, ¿de dónde? Posada. yo soy del interior de Misiones, de Oberá. Bueno, lo verá. Buen lugar. Me encanta la tierra colorada que te mancha las zapatillas, los dedos, la uña y todo eso. Me encanta. Y lo viví. Entonces, voy. ¿Dónde vive Rocío? Marrodan, en Oberá. Epa, muy buena la casa, lindo patio. Me meto. Hago un muro. Voy con un grupo de amigos. Voy en contra de tus intereses, de tu familia, y me meto, hago una construcción y vivo. Tengo mi familia.
Y vos sistemáticamente todos los años me reclamás, andate, andate, esto es mío, esto es mío. Yo te digo, no, 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 yo ya estoy acá, ya estoy acá, ya estoy acá. Y tengo mi familia. Y constituyo domicilio ahí. Y vos nunca renunciaste a tu derecho de propiedad. Básicamente lo que, y esto no es una crítica, sino un análisis de lo que vos dijiste. Vos, en base a lo que dijiste, tenés que renunciar a tu reclamo del pedazo de patio que tenés, porque yo me metí, ya hice, ya tengo mi familia, ya van, no sé, a la escuela, y vos tenés que renunciar porque ya estoy ahí en ese terreno. ¿Es así o no? Bueno, ahí sí usted está. O sea, Ah, ahí yo me cuando te pongo a toca a pensar. vos sí, pero al revés Claro, no. cuando me toca. No, yo entiendo. Ah, O sea, pero ujú. al leerlo en los libros y todo eso, me pongo a pensar un poco y es como, nosotros cada año en la ONU hacemos el reclamo de que las Ujú. Malvinas son argentinas, las Malvinas son argentinas, pero hoy en día llegar a un tratado con los ingleses, creo yo de que no podríamos. A ver, obviamente que no va a haber un acuerdo, capaz que sí, pero no va a haber un acuerdo por la cuestión geopolítica en donde se encuentran las Malvinas. No porque, a ver, esto de siempre decimos nosotros con el doctor Meissner, eh, si tenemos que ir a sentarnos a dialogar y a analizar la cuestión Malvinas, sentarnos en una mesa, ingleses y argentinos, los ingleses están flojos de papeles. Nosotros tenemos una carpeta gorda llena de papeles, documentos que justifican que debemos o que somos los dueños del territorio de Malvinas y los ingleses no. Y hay un ejemplo claro con el archipiélago de Chagos en el Océano Índico. Hace un año, 2 años, está en disputa la isla Diego García y que recuperaron antiguos pobladores de Diego García que fueron expulsados por la isla Mauricio, que es parte de la isla Mauricio, del estado de Mauricio, el archipiélago de Chagos que está en la isla Diego García. Y la ONU llegó a la conclusión de que Inglaterra debe irse de ese territorio, de esa isla, y reconocer el derecho de propiedad de los ex habitantes de la isla Diego García. Que eso puede ser un antecedente para las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque ahí viene todo un análisis histórico. La pregunta es, ¿cuándo se instalaron los ingleses? ¿Vivía alguien en ese territorio? ¿En 1833? ¿Alguien colonizó? ¿Fueron colonizados las personas que vivían ahí? ¿Vivían ingleses? ¿Vivían argentinos? ¿Quiénes vivían? Y ahí tenemos que analizar desde el aspecto histórico, jurídico, hasta le digo más, la cuestión de plataforma continental sí, es un justificativo valedero, pero no tan fuerte como la cuestión o el justificativo histórico, jurídico que tiene la Argentina sobre las Islas Malvinas. Claro, ahora si usted me dice de que puede haber un archivo que justifique, o sea, como esas personas que justifica si hay más legajos, sí, pero Sí, yo digo, si las personas que viven ahí, por ejemplo, en el estudio ese que dice, y le van y le consultan, vamos a decir, los ingleses dicen, vamos a consultarle a las personas que van a vivir ahí. A mí no me tiene parece, validez. ¿eh? No tiene validez ¿Esto no porque... sería el Ah, principio bueno, de libre de autodeterminación de los pueblos? Exactamente, Mariano. El principio de autodeterminación de los pueblos, pero ahí ya viene un análisis que tenemos que hacer o preguntarnos, el de autodeterminación de los pueblos se dio cuando las potencias extranjeras colonizaron territorios que ya tenían sus pobladores originarios, principalmente África y algunos países de Oceanía, que la comunidad internacional le dijo,
che, muchachos, váyanse, porque tienen que darle la autodeterminación a estas personas que ustedes lo colonizaron durante siglos. Pero eran personas originarias de ahí. La pregunta y ahí viene el análisis que hay que hacer en Malvinas. ¿Inglaterra colonizó? ¿Quién fue el que primero descubrió las Islas Malvinas? ¿Quién fue el primero que habitó las Islas Malvinas? ¿Quién ejerció ocupación efectiva en las Islas Malvinas? ¿Existían personas o existían lobos marinos? Estaba deshabitada. ¿A quién le damos la autodeterminación de los pueblos, como dicen allí, que son pueblos originarios? ¿A los Kelpers, que fueron trasladados a la isla Malvinas a partir de 1833? ¿Y no son pueblos originarios? Ahí no aplicaría ese principio de autodeterminación, profe, porque ¿Cómo? no son originarios de... Ahí Porque no no aplica, son originarios. no son Exactamente. originarios, o sea, no aplica al principio. No se debe aplicar el principio de autodeterminación porque no son originarios de Malvinas, por más que esté en la tercera o cuarta generación. No da lugar a la autodeterminación. Que quisieron hacer, sí quisieron hacer. Pero la ONU, y eso lo vamos a ver en la unidad 5, dictó una resolución, especialmente la 2065, donde habla de que tanto la República Argentina como el Reino Unido deben sentarse a negociar este conflicto de las Islas Malvinas, los dos, no con los Kelpers, los dos sobre la soberanía de las Islas Malvinas, respetando los derechos de los habitantes. Pero no le reconoce autonomía o independencia a los habitantes de las Islas Malvinas. Esa es una ventaja, un logro diplomático que encontró la Argentina, que logró la Argentina en 1965, con la resolución 2065. Pero es una disputa, es una cuestión de las Islas Malvinas que todo depende del reclamo que hagan los gobiernos de turno. Si son más efusivos o lo tienen en cuenta o no a la hora de reclamar y ser, a ver, ¿cómo les puedo decir? De cómo consideramos a la cuestión de las Islas Malvinas, como si es importante o no para el gobierno de turno el reclamo de las Islas Malvinas. Porque, ojo, cada vez que no se reclame algo, estamos reconociendo la soberanía de los ingleses, ¿eh? Eso le iba a preguntar, profe. Si un gobierno argentino, vamos a decir, viene y dice, nosotros no vamos a reclamar más sobre la ONU, entonces ahí nosotros, si Sienta falta ese precedente, reclamo, sienta un antecedente. ah, ok. Es como que ahora el gobierno publique mapas de la República Argentina sin incluir las Islas Malvinas. Eso está, que sea oficial, ¿eh? Eso está reconociendo que las Malvinas no son argentinas. O que se manifieste públicamente el presidente o el canciller o un embajador que diga nosotros vamos a renunciar al reclamo de las Islas Malvinas. Eso quiere decir que la Argentina, ese funcionario está obligando o está manifestando en representación de la República Argentina que renuncia a todo reclamo. Es por eso que nosotros en esta materia inculcamos y nos interesa que ustedes aprendan y sepan qué pasa en las Islas Malvinas, qué antecedentes existen, para que aprendan y entiendan el porqué del reclamo, del porqué de los actos del 2 de abril, de quiénes son los veteranos de Malvinas.
Hay muchos que no saben ni cuándo comenzó el conflicto, que te dicen eh, en 1982 con la guerra, ¿no? Siglos tiene de conflicto. El tema es entender desde la visión de nuestra materia el por qué la Argentina tiene derechos. Y estos reclamos deben ser constantes. Reclamos que uno cuando... a ver, hasta les... volvemos otra vez al análisis de... hizo o preguntó el compañero. Ustedes van a ver en las noticias que, por ejemplo, Inglaterra mandó buques de guerra o submarinos para hacer pruebas militares en aguas de la isla Malvinas. Inglaterra tiene prohibido hacer eso si no hay un acuerdo o una cooperación entre Argentina y Reino Unido. Pero ¿qué pasa? Inglaterra lo hace igual. Porque la pregunta es, ¿y quién? ¿Quién le va a obligar a Inglaterra a conducirse de otra manera? Si es poderoso. Si tiene poder. ¿Quién se va a oponer a eso? Y bueno, la Argentina tiene que juntar fuerza, o sea, uniones internacionales de estados apoyando la cuestión Malvinas, como había logrado anteriormente, de organizaciones, CELAC, uniones de estados africanos, todos que apoyaban y reconocían el reclamo de la isla Malvinas a favor de Argentina. ¿Se entiende? Esto es, a ver, vamos, les doy un ejemplo irreal, pero que puede ser real, para que se entienda más o menos el uso del poder. Y me pongo como ejemplo. ¿Qué piensan ustedes acá en este curso, en estas clases, o en las clases, en el dictado de esta materia? Yo, profesor, ¿tengo poder? ¿Sí o no? Sí, ¿Bastante o poco? y la verdad bastante. Bastante. La pregunta es, ¿existen normas que regulen el comportamiento del profesor? Sí, 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 bien. ¿Puede el profesor tomar determinadas medidas aún en contra de esas normas? No, Pero ¿puedo? no debería. sí, No, puede, ah, puede. puede, no pero no debería. debería, como dice De Carmen. poder puede. Bueno, después, De poder puedo. Y la pregunta es, ¿qué consecuencias voy a tener? ¿Hay alguien que dentro de este organismo, vamos a hablar de una cuestión internacional, de este organismo que formamos nosotros, ¿hay alguien que me pueda sancionar, me pueda hacer cumplir o puedo esquivar algo que hice de manera indebida que va en contra de la norma o de lo impuesto? Y muy posiblemente pueda, o no, pero en definitiva el poderoso soy yo. Pero cambia si todos ustedes se unen para ayudar o apoyar al débil. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Y no es que usar la fuerza, ¿eh? Sino usar la representación que tienen ustedes en conjunto contra el agresor, entre comillas. Profe, le Decime. consulto lo que pasó con la guerra de la Triple Alianza, puede ser también un ejemplo. Sí, pero ese ejemplo de la Triple Alianza, acuérdense que fue siglo XIX y se vivía otra situación internacional que llamaba el poder o de la fuerza. Y no existían organismos internacionales que impongan determinadas medidas o sanciones a los agresores.
Hoy sí. Pero, ¿a qué voy con mi ejemplo? Que todo depende del poder que tengan los estados a la hora de usar la fuerza o de tomar ciertas medidas, porque saben que muy posiblemente no sean sancionados por el poder que detengan. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Hacemos un descanso de 10-15 minutos y regresamos. ¿Sí? Perfecto. ¿Listo? Bueno, profe.